Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Soy Mauricio Weintraub. Estamos empezando un nuevo encuentro de nuestro ciclo de charlas en vivo para músicos de todos los niveles, llamado, como ustedes saben, Sintonizando 2025. Es un ciclo que estamos haciendo con mi querido equipo de sintonía, como ustedes ya saben. Hoy me van a acompañar. Como ustedes ya saben, en mi equipo hay 6 integrantes, 3 que viven acá y 3 que viven allá. Nunca sabemos bien cuándo es acá, o dónde es acá y dónde es allá, pero bueno, en este caso aquí me acompañan Sandra Antonucci y Agustín Martínez. Hola Agustín, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, noches desde Madrid. Bien, la Muy verdad bien. que muy bien. Aquí estamos. Bueno, me alegro muchísimo. Y no sé si estás ahí, Sandra, porque yo no Acá, te veo. acá estoy y los veo a los dos. Bueno, me alegro. Agustín, ¿nos ves a los dos? ¿A uno? Sí, ¿Ninguno? os veo a Bueno. los dos muy bien. Bueno, yo lo veo a Agustín, no la veo a Sandra, pero bueno, si nos escuchamos bien ya alcanza para empezar nuestra charla de hoy. Bueno, ¿cómo anda Madrid, Agustín? Pues anda todavía muy bien. Todavía hace tiempo para salir sin paraguas y disfrutar de la ciudad. Que estoy Bueno, muy bien. Estoy esperándote. Creo que ya mismo vienes para acá, ¿no? sí, faltan 10 días más o menos, sí, para que esté por allá, sí, así que bueno, pues anda Sí. preparándome la cosa, ¿eh? Así No, llego y nos tomamos una cervecita que hace rato no, que no tomamos, ¿eh? no te veré. Estoy en Austria con mi alumno. En un Es cierto que me proyecto. dijiste, es cierto. Estoy en un proyecto Bueno, me alegro. musical. Bueno, suspendo el viaje entonces, ya no tiene sentido el viaje a España si no lo puedo ver a Agustín. Bueno, ¿y cómo estás, Sandra? ¿Dónde andás vos? Yo estoy en Martínez, en Buenos Aires, y todo bien. Y allá que dijo Agustín del proyecto, es el tema de hoy. Exactamente, exactamente es el tema de hoy. El proyecto, nosotros lo llamamos así, ¿no? Proyecto personal, musical, profesional. Es un poquito largo, pero me parece que cada palabrita tiene lo suyo, ¿no? Sí, así es. Tengo preguntas que me fueron haciendo en la semana y parece que es Bueno, un tema bastante como eh, de necesidad de charla, como muy, muy que movilizó bastante, me parece, ¿no? Eh, bastante, sí, 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 sí. Ujú. esto, bueno, básicamente, resumo uno de los que me mandaron, dice, ¿por qué me cuesta tanto llevar a cabo mis proyectos musicales? Tengo varias ideas, pero no las concreto. Luego me enojo conmigo por postergar mi deseo. Bueno, ya la pregunta habla de cierta o de mucha introspección y de mucha autopregunta, así que ya eso está bueno, porque muchas veces uno ni siquiera se pregunta sobre sus proyectos personales, profesionales y musicales, ¿no? Muchas veces uno es como que se mete en el tren del otro, o del sistema, o del ambiente, o como lo quieran llamar, y digo, ni se lo pregunta, ¿no? Simplemente tengo que terminar el conservatorio, después tengo que hacer el posgrado o el máster, después tengo que entrar en la orquesta, después tengo que dar clase, después tengo que tocar, después tengo que jubilar y un día me muero y no me pregunté nada, ¿no? Así que ya preguntarme esto ya me parece un montón. Yo diría, lo primero para pensar es que, digo, me cuesta porque es difícil, no es fácil, no es fácil llevar a cabo un proyecto personal, profesional musical, porque además muchas veces ni siquiera sabemos lo que es, ¿no es cierto? Exactamente. Eh, sí, me parece que queda como implícito que todo el músico lo va a llevar a cabo porque es parte de su tarea, y no es así. Ujú. No, no es así, y tanto no es así que muchas veces en los lugares educativos, de los lugares de formación, muchas veces ni nos lo plantean, o sea, no hay ni siquiera un planteo, una propuesta desde los centros educativos para que nosotros, los músicos o los músicos en formación, puedan pensar qué quieren hacer con el saber que han adquirido en todos estos años de formación, ¿no? Porque justamente, ¿qué quiero hacer con ese saber? ¿Qué es lo que yo tengo ganas de hacer con mi vida musical? Y acá, si les parece, vamos a meternos en cada una de las palabritas y vamos a ir como desglosando un poquito las palabritas, ¿no? Eh, Mauricio, hay cuando, un cuando, ruido, cuando hablas, hay un ruido tipo fritura, no sé oh, si lo escucha Agustín, Agustín. ¿vos también lo escuchás? No, Ok, Bueno, bueno, está bien. bueno.
Ahí está. Bueno, espero que los que nos están acompañando o los que lo vean después grabado no lo escuchen. Cuando hablamos de proyecto, y los invito a ir comentando las palabritas, las 4 palabritas, cuando hablamos de proyecto, lo primero que es importante entender es que un proyecto es algo que necesito ir desarrollando en el tiempo. O sea, un proyecto no es para hoy, no va a pasar la semana que viene. Un proyecto necesita tiempo. Necesita tiempo y necesita un montón de movimientos para llevarse a cabo, ¿no? Entonces, lo primero es esto, ¿cuál es mi proyecto? Es decir, ¿cómo quiero estar de acá a 5 años con la música, de acá a 10 años, de acá a 15 años, de acá a 20 años, de acá a 30 años? Aunque después cambie, pero ¿cuál es mi objetivo, no? ¿Cuál es mi objetivo, por lo menos visto desde acá? Okay. Sí, porque una de las cosas que ocurre cuando uno intenta plantearse lo que es un proyecto, que como dices muy bien, no se lo plantea porque una vez se ha subido ya a un carro, está siempre acostumbrado a estar en ese carro, y cuando se piensa que es un proyecto, realmente es el proyecto del otro. O sea, si se forma un quinteto dentro del conservatorio, no un proyecto personal, porque a lo mejor hay un evento para un momento adecuado, lo que sea, o dentro de la orquesta, ¿no? Porque hay un ciclo, pero luego ese proyecto no sale fuera de lo que es la institución como tal, ¿no? Y como muy bien dice, el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo como tal es incertidumbre, y la incertidumbre te lleva muchas veces al desasosiego y a la angustia, ¿no? El poder pensar a tanto tiempo, o tenés que hacerlo ya, porque parece que tenemos que hacerlo todo ya. Y saber manejar, bueno, ni siquiera saber manejar, sino moverme en el tiempo y ser flexible en el tiempo, como muy bien también dice, lo que puede venir por aquí, luego puede ir para allá, es muy importante. O sea, la gestión del tiempo, queriéndome en ese momento, o sea, no buscando más para allá de lo que soy hoy y estoy hoy. Sí, yo creo que sí, lo del tiempo es fundamental, la flexibilidad es fundamental, y es fundamental sentarme y escribir. A ustedes les parecerá que yo estoy loco y puede ser que tengan bastante razón. Yo tengo pensado cómo quiero que sea mi 2030. Después todo puede cambiar, pero yo tengo proyectos para el 2030, para el 2032. Pero no, o sea, pienso cómo quiero que sea mi entidad o Habitarnos o Sintonía o mi actividad en otro ámbito dentro de 5 años. O sea, después puede cambiar, pero si no tengo proyecto, o sea, si no tengo un objetivo, bueno, no sé para dónde ir. O sea, agarro el auto y empiezo a manejar. Quizás termino en algo que me gusta, quizás termino en algo que no me gusta, o quizás lo que me gusta está a 100 metros y no lo veo porque no tengo justamente la búsqueda, ¿no? Entonces, cuando hablamos de proyecto, hablamos justamente de esto. Tocar muy bien no implica tener un proyecto. Y justamente tener un proyecto a veces no requiere tocar tan bien como uno se imagina. Uno puede armar un proyecto mientras se está formando o mientras está adquiriendo conocimientos como músicos. Mauricio, este es el proyecto. Perdón. Sí, Sandra, sí. Yo no te veo, Sandra, así que cuando quieras hablar, habla, porque la verdad que no te veo yo, ¿sí? Bueno, Dale. ¿y cómo pasamos de la idea a la acción? Bueno, la planificación es fundamental, ¿no? Siempre me acuerdo cuando, creo que lo conté, ya les pido disculpas, cuando hice el último año de la Facultad de Psicología, una materia, teníamos que presentar un proyecto a 10 años, ¿no? ¿Cómo quería que sea mi carrera a 10 años? Pero no era el deseo, era, bueno, armalo. O sea, ¿cuánto dinero necesitas? ¿Qué lugares necesitas? ¿A qué te querés dedicar dentro de la psicología? Etcétera, 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 ¿no? Y fue todo un trabajo. Yo diría, fue un trabajo en un punto apasionante porque me hizo preguntar un montón de cosas, en otro punto angustiante porque uno dice, uy, y si después no lo puedo conseguir, ¿no? Pero en otro punto muy ordenador, porque me permitió justamente entender hacia dónde quería ir. Entonces, tener los distintos tiempos del proyecto es fundamental. Y después, poder saber qué es lo próximo que tengo que hacer. ¿Qué es lo próximo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es el próximo paso? Si quieren vamos a armar algún proyecto así entre los tres, que digo, como para que sirva de ejemplo, ¿no? Tengo como proyecto en mi vida musical, no sé, hacer música de cámara, por ejemplo, ¿no? Y dentro de eso me gustaría hacer los cuartetos el cuarteto de cuerda de Beethoven.
Eso ya es como un proyecto más corto dentro del proyecto, ¿no? El proyecto es de música de cámara, pero dentro de eso hacer los cuartetos de cuerda. El próximo paso sería empezar a pensar con quién, quiénes pueden ser mis compañeros posibles. Y un paso todavía más corto, una vez que tengo ya, ¿no? Digo, 5, 6, 7 personas posibles, es empezar a llamar, ¿no? Preguntar, ¿no? Decirle, ¿te interesaría hacer algo de música de cámara? Bueno, todo esto lleva un montón de miedo también y de incertidumbre, y si querrán, no querrán, se engancharán, no se engancharán. Y sí, pero ahí tengo una dirección, ¿no? Tengo una dirección para hacer. Claro, aquí donde ya empieza, desde el principio, ya empieza, bueno, los que nos siguen, en algún momento ya habrán escuchado, uno de las palabras y los términos que utilizamos, que es nuestro crítico guía, ¿no? Cuando nuestro crítico Claro, guía empieza a decir, ¿para qué va a llamar? Bueno, ¿cómo se te ocurre llamar fulanito? Pero por favor, ¿cómo lo va a tal cual. ofrecer hasta tal sitio? Y entonces ya empieza esa locura que realmente es lo que te echa o lo que te va echando cada vez más para atrás y vas posponiendo el proyecto, ¿no? En vez de Tal cual, tal cual. poder coger y acallar esa voz interna, porque al fin y al cabo es una voz interna, a lo mejor llamas y justamente eres totalmente recibido para ese proyecto. Muchas veces sí. Y si no, bueno, será con otro. Pero esto que vos Mm. decís, Agustín, ¿no? Lo llamamos el crítico guía, lo llamamos la mente. Cuando la mente no ayuda al proyecto, la mente son los padres. O sea, cuando la mente no está al servicio del deseo, las mentes finalmente son los padres. Y una de las tareas, los padres en su versión menos saludable, porque también los padres tienen su parte saludable, ¿no? Digo, y también es una tarea adulta poder cuestionar a mi mente si no me lleva, si no me sirve para ir hacia donde deseo, ¿no? Entonces, digo, el proyecto es como lo primero. Ahora, si seguimos con las palabritas, el proyecto tiene que ser, o sea, estamos hablando de un proyecto musical. O sea, tiene que ver con mi actividad como músico. Y cuando uno se piensa como músico, no se piensa solamente siendo solista. Digo, uno puede tocar en solista, puede tocar en agrupaciones, puede tocar en orquestas, puede tocar en mil lugares, puede tocar en teatros, puede tocar digo, cada uno tendrá que encontrar dónde le gusta y dónde no le gusta tocar, ¿no? Conozco una violinista que le encanta tocar en cruceros, por ejemplo. Y para ella es un proyecto irse de crucero y tocar, ¿no? Para otros no lo será, ¿no? Pero poder escuchar, afinar ese deseo, poder escuchar más profundamente qué tengo ganas de tocar, tengo ganas de tocar bajo o tengo ganas de tocar los Beatles, digo, qué tengo ganas de tocar, o las dos cosas quizás, ¿no? ¿Qué tengo ganas de hacer? Me parece como sumamente importante. Cuando no sé qué tengo ganas de hacer, termino obedeciendo los parámetros de afuera, ¿no? Entonces, ¿qué tengo ganas de hacer? Y después, ¿cómo lo llevo a cabo en el tiempo? Me parece muy importante. Ok. Acá alguien me pregunta, una persona que está en una agrupación musical y dice que no se ponen de acuerdo entre los músicos y esta persona siente que se estancan, pero que no es una voluntad individual. Entonces, ¿cómo manejarse con los proyectos grupales? Muy bien, muy bien. A ver, está buenísima la pregunta. El proyecto musical, personal y profesional es un proyecto individual. Después voy a ver con quién lo hago. O sea, si yo tengo como proyecto en mi vida musical, insisto, hacer los cuartetos de Beethoven, me corresponde a mí llevar a cabo ese proyecto. Después veré quién más quiere hacer los cuartetos para cuerda de Beethoven. Si yo voy a dejar supeditado el hacer los cuartetos para cuerda de Beethoven en las decisiones de otros, me estoy perdiendo yo una parte mía. Probablemente si me junto con Agustín, Agustín quiere hacer cuarteto de cuerda, pero no quiere hacer los cuartetos de Beethoven, quiere tocar Borodín. Bueno, haré con el Borodín o no, pero mi proyecto de los cuartetos de Beethoven no puede caer. Por eso es importante ponerme de acuerdo conmigo primero, o sea, escucharme más profundamente y tratar de pensar con claridad qué es lo que quiero. Después, cuando yo estoy de acuerdo conmigo y voy armando espacios en donde mis deseos se van llevando a cabo, me resulta siempre más fácil ponerme de acuerdo con el otro, porque también puede ser muy interesante para mí hacer el cuarteto de Borodín o los cuartetos de Borodín, si tengo mis espacios donde estoy haciendo los cuartetos de Beethoven. O sea, para poder ponerme de acuerdo con el otro más fácil, necesito estar de acuerdo conmigo. Y esto nos acerca ya a la tercera palabrita, ¿no? Proyecto musical personal.
¿Cuál es mi manera de ser músico? ¿Cuál es mi manera de ser músico? Me gusta tocar, me gusta enseñar, me gusta dar conferencias, me gusta dar cursos, me gusta, no sé, me gusta grabar, me gusta componer, me gusta arreglar, me gusta dirigir. ¿Cuál es mi manera de ser músico? Y en la manera de ser músico personal aparece algo de lo individual. Uno diría, hay algo que solamente yo puedo dar al mundo. Si no lo doy yo, nadie lo dará. Hay algo que solo Agustín o Sandra pueden dar al mundo. Si no lo da cada uno, el mundo se lo pierde y uno también se lo pierde. Y uno tiene que descubrir eso y tratar de llevarlo a cabo en un proyecto. Claro, pero para eso, un poco al hilo de la primera pregunta que decía Sandra, ¿no? Tienes que hacer una introspección muy, muy, muy grande realmente, ¿no? Creo o pienso que tienes que hacer una introspección muy, muy grande, ¿no? Pero eso no quiere decir que tampoco te tengas que estar deteniendo hasta que llegues a lo más hondo y profundo, porque si no, nunca el proyecto lo mueves, ¿no? O sea, que tampoco hace falta llegar No, claro. totalmente al núcleo del todo, ¿no? Y No. Pero eso es que es una reflexión muy, muy, muy grande, ¿no? O sea, realmente es qué quiero aportar al mundo. No que quiera Tal cual. aportar el otro, sino que quiero aportar yo en colaboración con los demás, pero siendo yo. Tal cual. Es que finalmente los proyectos personales, profesionales, sean de la profesión que sean, en nuestro caso de músicos, finalmente los proyectos personales, profesionales aportan al bienestar general. O sea, cuando es un Sí, proyecto profundo y genuino, siempre es bueno para otros. Siempre es bueno para otros. pero también te puedes encontrar con una Mauricio, circunstancia de que, perdón, Sandra, también te puedes encontrar con sí, una sí, sí, no, circunstancia no, dale, de que dale. a lo mejor también te puedes encontrar con la circunstancia de que llegas a mirarte a esa introspección y resulta que no encuentras un motivo de qué voy a dar al mundo o qué quiero dar al mundo. Y te puedas encontrar con una sensación muchas veces incluso hasta de vacío existencial de decir, madre mía, no sé qué quiero dar. No sé qué quiero dar al otro. No sé Si qué tenés quiero dar. suerte te pasa eso, Agustín. Si tenés Claro, suerte, llegás a ese vacío existencial, digo, porque en general, eh, salvo personas que han vivido en familias muy saludables y que han tenido la posibilidad de tener vínculos con maestros muy saludables, en general estamos más o menos enajenados, digamos las cosas como son. Digo, en general, como decimos siempre, ¿no? Por supuesto hay un montón de excepciones, pero no importa. En general, un niño ingresa a su primera clase de música deseoso de tocar y termina el conservatorio con miedo de tocar. En general es así, por supuesto hay un montón de excepciones. Digo, en general el medio nos va diciendo lo que hay que hacer. Y ahí aprendemos a perdernos, o sea, aprendemos a olvidarnos de nosotros, de nuestro deseo. Si tenemos mucha suerte, digo, el que tiene mucha suerte le va a pasar lo que me pasó a mí, que llegó al lugar donde quería estar y cuando terminaba el ensayo decía, no me pasó nada. ¿No? O sea, si tengo mucha suerte, la sensación de vacío la puedo contactar. Si no tengo suerte, sigo anestesiado y continúo persiguiendo objetivos que en realidad no me interesan, ¿no? Pero bueno, sí, quizás tengo suerte y por supuesto, a partir de ahí necesito hacer todo un trabajo de introspección, en general con ayuda y demás. Quizás tengo suerte y allá a lo lejos sigue llamando el mismo pequeño músico del principio y lo puedo escuchar. Sí. Es como que hay que tener una brújula, ¿no? Como estar atento a qué dirección, si no parece que uno entra en un piloto automático en la vida diaria y se pierde esa brújula. Y te iba a preguntar esto, ¿no? En el caso de los proyectos compartidos, eh, ¿te parece que si uno está firme en su idea de proyecto, en este cuarteto por ejemplo, Mozart que ibas a hacer, aparece la gente con la misma energía que uno tiene? Y mira, te puedo contar mi experiencia nada más, ¿no? Digo, después de hacer música muchos años de la manera, yo diría, tradicional, y haber llegado a un lugar bastante, yo diría,
en su momento de bastante reconocimiento, sobre todo para la edad que tenía y demás. Y al darme cuenta que eso me sacaba en los diarios, digo, pero no, no me gratificaba a otro nivel, empecé a pensar más profundamente qué quería hacer, 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 y empezó a aparecer esto que hoy llamamos interpretación emocional, ¿no? Es esto que hago ahora, 25 años después, ¿no? Y siempre uno tiene miedo, porque uno dice, escucho a todo el mundo hablando de una cosa, y en realidad si me escucho a mí mismo, y me escucho, y me escucho, y me escucho, en realidad tengo la sensación de que yo hablo de otra cosa. Y entonces uno dice, si voy a hablar de esto que quiero hablar, por ejemplo, si voy a hablar de cómo expresar emociones en música, si voy a hablar de que estamos a veces confundidos, anestesiados, me voy a quedar solo, porque todo el mundo parece que está contento tratando de ganar el puesto de concertino. Si yo empiezo a decir que el puesto de concertino, bueno, está bien, pero no me gratifica de por sí, me voy a quedar solo. Y sin embargo, pasa algo particular, que es que cuanto uno más fiel a uno mismo es, para lo cual es necesario todo un trabajo, porque fiel a uno mismo no es pelear con el otro, ¿eh? Fiel a uno mismo es decir mi verdad, y sin querer convencer, pero decir mi verdad. Empieza a pasar que hay un montón de personas que vibran en la misma sintonía. O sea, tienen un color parecido y buscan un color parecido. Pero claro, muchas veces no nos encontramos porque todos queremos vestirnos de otro color. Entonces yo soy azul pero me visto de rojo, y el de al lado es azul pero se viste de naranja. Entonces ninguno se da cuenta que el otro es azul. Y me parece que ahí hay algo bello y triste también, que es que a veces queremos todos ser alguien que no somos y nos perdemos de ser quienes somos y de encontrarnos con el otro. Y al otro le pasa un poco lo mismo. Por eso digo, somos músicos para que aquel primer niño o niña que amó el sonido pueda expresarse. Si lo hacemos, después las diferencias son superficiales. Bueno, a mí me gusta Baja, al otro le gusta el heavy metal. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema? ¿No? Si finalmente vibramos... Por ejemplo, es una posibilidad, por ejemplo. ¿No? Si finalmente vibramos, yo me enriquezco con el heavy metal y el otro se enriquece con Bach. Digo, ¿cuál es el problema? Acá hay una pregunta de Caro. ¿La lees vos, Agustín? Venga, lo leo yo. ¿Qué sucede cuando el proyecto personal incluye a un vínculo familiar? Por ejemplo, tocar con mi marido o con mi hijo. ¿Es posible que termine siendo un proyecto saludable? La pregunta está cierta respuesta de Caro, que conoce. A ver, con el marido es una cosa. Yo diría, hay muchas parejas y matrimonios que uno ve tocando juntos y que son bellos músicos, ¿no? Y hacen bella música y es genial. Con los hijos ahí tengo como mucho más cuidado. No digo que esté mal, no lo sé. Pero tocar con los hijos es como... es peligroso, por lo menos es peligroso. Con la pareja no es tan peligroso porque somos adultos, ¿no? Porque con los hijos es más peligroso porque ahí se juega mucho más fácil si el hijo va a estar tratando de satisfacer o no, si los padres vamos a permitir o no que el hijo crezca para su propio lado. Digo, es como una empresa familiar donde el papá es el jefe o la mamá es el jefe y un hijo es subalterno, ¿no? Digo, es como caminar en un campo un poquito minado. Así que yo no lo haría, o no sé, hoy digo no lo haría, capaz que después lo hago y me tengo que cambiar. Pero es como un poquito más peligroso, requiere más conciencia, me parece. Ok. Sí, pero también... Igual tocar con la pareja es menos peligroso, pero hay unos líos bárbaros, cuando la pareja se arman unos problemas espectaculares, espectaculares. Claro, eso te iba a decir, porque se puede mezclar la parte del proyecto y la parte personal. De hecho, se mezcla la parte personal y la parte musical, ¿no? Y ya no digamos si llega el momento donde a lo mejor el proyecto funciona, pero la pareja ya no es pareja como tal, sino que pasa a otro estadio, ¿no? Claro.
Entonces, No, claro, claro. y a lo mejor el proyecto funciona, ¿no? Y a lo mejor el proyecto funciona y está yendo para un lado. O sea, es complejo, ¿eh? Es complejo. Es Es complejo, muy complejo complejo. el No, no, después. es que cuando hacemos cuarteto con la pareja, viste, le cobrás la discusión de ayer, se la cobrás en el arco que no querés cambiar. O sea, sí, o sea, y bueno, sí. Y bueno, pasa esto, ¿no? Y después, claro, y después que cuando se transforma en expareja es otro problema, ¿no? Yo me acuerdo de hace muchos años, 30 años, estar tocando en la orquesta con mi exnovia y con mi novia actual. Bueno, Wow. es como, bueno, ¿no? Son todas cosas que, bueno, que pasan, ¿no? Que pasan. Y es difícil, es difícil. Entonces, Bueno, un somos proyecto. humanos, ¿no? Sí, Sí, obvio que claro, somos es que eso es lo humanos, sí, sí, interesante. claro, Que, entonces, a claro. razón de eso, podríamos, no sé si como norma general, o sea, o una deducción, ¿no? De que un proyecto personal saludable sería siempre, lo más saludable posible sería entre pares. No, bueno, a veces se necesita entre pares como adultos, entre adultos. Sí, 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 o sea, Y que bueno, no, pero no adultos solamente, sino el rol alumno-profesor. Por ejemplo, no, imagínate por que yo eso, estoy sí, estudiando un sí. grado superior, yo soy adulto, tengo 25 años, estoy terminando mi carrera y empiezo a trabajar en un proyecto, estoy creando un proyecto junto a mi profesor. Es muy ¿Cómo puedo difícil, muy separar? difícil. Es muy difícil, o sea, exacto. O sea, A ver, es muy a eso me difícil refiero a los pares. es muy difícil si los roles en el proyecto son pares, porque si mi profesor es el director de la orquesta, bueno, ok, más o menos, como que en ambos casos está como por encima. Pero cuando mi profesor es mi profesor y después voy al cuarteto y está al mismo nivel que yo, o voy a la orquesta y es mi compañero de atril, es muy complejo eso. Yo no digo que no se pueda o que esté mal o que no haya que hacerlo, pero tiene mucha complejidad eso, mucha complejidad. Digo, hay que tener mucha capacidad y mucha poder de discernimiento y mucha autopercepción para poder trabajar en esas cuestiones. Bueno, es así, ¿no? Digo, el esquema es así. Sí. No sé si tenemos alguna pregunta más, si no tenemos una palabrita más de las 4 que habíamos planteado. Dale, no, de momento, Dale, entonces habíamos dicho proyecto, habíamos dicho musical, habíamos dicho personal y ahora vamos a decir profesional. Y acá me parece importante que podamos entender que el proyecto, cuando hablamos de proyecto hablamos de algo importante para nosotros, ¿no? Digo, algo que realmente me importa como profesional de la música. El proyecto, para que se pueda sostener en el tiempo y crecer además, bueno, casi siempre tiene que generar recursos acordes al tiempo y a la energía invertida. Yo tengo un proyecto que me lleva 2 horas por semana, bueno, puede estar muy bien. Si no da dinero o da poco dinero, bueno, no importa. Yo tengo un proyecto que me lleva mucho tiempo y mucha energía por semana. Ese tiempo y esa energía me tiene que redundar en beneficio económico, porque si no, empieza a pasar que yo para cubrir mis gastos tengo que trabajar en otra cosa y o mi cuerpo no lo resiste y mi aspecto personal se resiente mucho, o bueno, mi proyecto se resiente mucho porque tengo que no utilizar mucho tiempo y energía haciendo otra cosa. Entonces digo, un proyecto tiene que tener como objetivo generar recursos, generar ingresos de dinero. ¿Por qué? Porque lo ideal, ya sé que lo ideal no es fácil, pero bueno, hacia allá tratamos de ir, lo ideal es poder vivir de lo que nos gusta. Y les aseguro que cuando uno se asienta en esa idea de vivir de lo que realmente me gusta, de a poco empieza a pasar que si uno tiene algunas características importantes y capacidad de aprender y de capacidad de aprender los fracasos y que yo, bueno, de a poco el proyecto empieza a generar dinero. qué valioso eso, ¿no? Porque en la actividad musical que tantas veces tocamos sin remuneración, que se toca la gorra, que no hay para honorarios, que si tocas y es para mostrar lo que haces, porque hay, o sea, hay como una especie eh, de visión actual, porque esto antes no pasaba, más que nada, sobre todo en la ciudad, no sé si allá en Madrid nos contarás, Agustín, pero acá en Buenos Aires eh, es muy difícil tocar con honorarios, no así en el interior pareciera ser que la gente
tiene el hábito de pagarle a un artista. Entonces, ¿qué pasa cuando necesitas mostrar tu trabajo, pero sucede esto, o sea, o no tocas nunca? Voy a ser muy desagradable. Pero bueno, creo que le corresponde al artista generar sus recursos. El artista tiene que aprender a generar sus recursos. El artista y toda persona, digo, no estamos artista porque estamos hablando de artistas y de música. Le corresponde al artista generar sus recursos. ¿Cómo? Bueno, cada uno verá, ¿no? Pero digo, cuando los artistas, y me incluyo porque obviamente soy artista, hablo desde ahí, cuando los artistas nos proponemos que otro nos pague, que se entienda bien, cuando creo que depende del otro ganar el dinero para mi subsistencia, nos ubicamos en un lugar infantil. Y entonces solo nos queda reclamar. Y en realidad nosotros somos quienes tenemos que aprender a generar nuestros recursos. Es una responsabilidad nuestra como adultos. Estamos hablando de artistas adultos, ¿no? Por supuesto no estoy hablando de artistas menores de edad. Es una responsabilidad nuestra. Sé que es un tema polémico, sé que es un tema dificilísimo, pero creo que los artistas contribuimos a un medio que no nos reconoce cuando nosotros le pedimos al medio que nos reconozca. ¿Se entiende lo que digo? Abrimos, pero lo abrimos porque me parece un temón. Este es un temón, ¿eh? Es un temón súper importante. Sí, me dejaste Dale, Sandra, dale. con la pelota. No, pienso que es verdad lo que decís ahora. ¿Qué haces para tocar? Está bien, no, ya entendí, ya está. No, Ya pero lo dale, entendí. compartí, dale. No, es todo parte de uno. Es así, es No me, tomar una no decisión. me pagan en el bar. Quiero tocar, no sé, quiero tocar baladas de los Beatles. No me pagan en el bar. En el bar puedo tocar, pero nadie me paga. Se quedan con la consumición, lo que todos sabemos, ¿no? O sea, Sí, tenés que llevar 30 personas que todos consuman y a vos te dan el sándwich y la coca, ¿no? O sea, sí, no hay sí. trato más, exacto, no hay trato más injusto que ese. Concuerdo que no hay trato más injusto y menos digno. Concuerdo. Bueno, ¿por qué el bar me tiene que dar algo distinto? Lo puedo hacer en mi casa. Puedo alquilar un lugar. O sea, ¿por qué es el bar el que tiene que cambiar las condiciones? Soy yo el Entiendo. que tengo que cambiar las condiciones. Pero las condiciones no las cambio si me paro en la puerta del bar a reclamar, porque justamente la gente que maneja el bar, esta es la casa. La casa es del dueño del bar, no es mía. Él va a poner las condiciones que quiera. Ahora, yo también puedo armar mi casa. ¿Es difícil? Sí, claro que es difícil. Pero también lo otro es difícil. ¿No? Digo, también es difícil conseguir 30 personas que vayan, que consuman y llevarme el pancho y la coca. Entonces, difícil por difícil, bueno, voy a armar mi propio esquema. Y claro, si todos, a ver, si uno empieza a hacer eso, si uno le reclaman del bar, dentro de 5 años está reclamando. Si uno se hace cargo de su lugar, dentro de 5 años se armó un pequeño o no tan pequeño esquema que de una manera o de otra le genera algún tipo de recursos. Y si todos los músicos hiciéramos esto, los bares no podrían actuar así. O los Sí, teatros no tal podrían cual. actuar así, ¿se entiende? Sí, sí, O sea, sí. el poder al del bar se lo damos nosotros. Sí, creo que esto ha ido aumentando en la medida en que mucha gente empezó a acceder a tocar en el afán de presentaciones y de promesas a perder como esa brújula, ¿no? Está muy bueno. Sí, porque además vivimos en una cultura en donde protestar, quejarme, está bien visto. Y para mí quejarme es una pérdida de tiempo total, porque cada vez que me estoy quejando no estoy haciendo baja. O sea, cada vez que me estoy quejando no estoy llevando a cabo un proyecto mío. Y yo soy músico, quiero hacer música. Hay un comentario aquí de otra persona, pone FN Esprías y dice, lo leo textual, ¿vale? La autogestión es libertad, un artista debe ser libre para crear y tocar. ¿Sí? Uh-huh.
La Y, libertad implica un montón de esfuerzo, ¿eh? La libertad es un montón de esfuerzo. Si quiero ser libre, tengo que generar mis recursos. Y generar mis recursos implica mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. y, pero ser libre también incluye escuchar al otro. Porque muchas veces nos empecinamos de que este es el proyecto, y el proyecto no funciona. Y sigo, Ah, y no, sigo, y no, por sigo, y a lo supuesto. mejor no estoy escuchando al otro, que el otro me está diciendo algo, pero yo me empecino de que esto tiene que ser así, y también No, incluye no, escuchar claro. al otro. Eso Por también incluye supuesto. escuchar. Ap- Perdón, aprender de los fracasos es condición imprescindible para poder triunfar. O sea, para poder desarrollar un proyecto personal, musical y profesional. Los fracasos van a estar, pueden ser pequeños o pueden ser grandes. Si yo no puedo aprender los fracasos y me empecino en que solamente lo que pienso es lo que vale, por supuesto que me voy a chocar siempre con la misma puerta cerrada. El fracaso es una posibilidad para revisarme, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto, desde ya que sí. Sí, sobre todo Siguiendo, en los proyectos que hay que, en los proyectos compartidos, que muchas veces no siempre es un ida y vuelta, incluir el fracaso, no sé si el fracaso, la negativa o la capacidad de volantear, ¿no? La situación. Claro, sí, sí. Sí, llamamos fracaso a que quiero que pase algo y no pasa, ¿no? Puede ser un fracaso muy mínimo, ¿no? Muy menor o no, un gran fracaso. Sí, sí, digo, si voy a 10 teatros y presento mi currículum y ninguno de los 10 me llama, y probablemente tengo que revisar o el currículum o que quizás o que quizás no me quieren en esos teatros, o que quizás yo mismo hay un lugar en donde no quiero estar ahí, pero entonces ¿dónde quiero estar? O sea, el fracaso es una pregunta. ¿Por qué si quiero A no lo consigo? ¿Cómo contribuyo yo a que esto que quiero no suceda en mi vida musical? ¿Qué tengo que revisar? ¿No? Y no una pregunta desde el castigo o la exigencia, una pregunta desde el interés y desde el amor con uno mismo, ¿no? Siempre digo, si ya lo conté, que cuando empecé a tratar de hacer talleres de escenas matrices, armé 20 talleres en un año y conseguí solo hacer 3, porque a los otros 17 no fue el mínimo. Y en uno de esos talleres yo lo llamaba constelaciones familiares con escenas matrices, porque yo era constelador. Y entonces decía, si pongo escenas matrices no viene nadie, voy a poner constelaciones familiares, que todo el mundo lo conoce, con escenas matrices. Esto hace más de 10 años. Después del fracaso, ¿no? Del taller número 15 que no se hizo, como tenía 3 horas libres porque no se hacía el taller, en vez de irme a mi casa me fui a caminar. Y me puse a pensar qué era lo que no estaba funcionando. Bueno, lo que no estaba funcionando yo lo llamaba constelaciones familiares y en realidad quería hacer escenas matrices. O sea, yo me estaba mintiendo a mí mismo. Entonces, si yo quiero hacer escenas matrices, no lo puedo llamar constelaciones familiares. Tengo que llamarlo escenas matrices. Entonces, ¿cuántas veces por ser aceptado nos vestimos de otra cosa y después no somos aceptados porque no somos quien somos, ¿no? Pero digo, uno llega a estas comprensiones, ¿por qué? Porque uno puede escuchar en el fracaso la pregunta de dónde no estoy funcionando yo, qué es lo que no es bueno, qué hago que no es bueno para mi propio deseo. Vamos a hacer volviendo, otra remera, Mauricio. Escuchar ¿Cuál, en el cuál es? fracaso escuchar en el fracaso la pregunta. Tal cual, el fracaso es un maestro, que duele, pero que, bueno, que puede enseñar un montón. Ujú. Perdón, eh, Agustín, ahí va. no, me voy a quedar un poco también con la cuestión del dinero, ¿no? Siguiendo esa línea que se ha hablado del dinero, pero ahora me voy a la otra línea del dinero, cuando el objetivo solo es el dinero. Entonces me vuelvo, pues eso, vamos a decirlo entre comillas, un mercenario de estar siempre tocando, donde sea, como sea, porque todo es nada más que dinero, ¿no? Cuando mi objetivo, al final y al cabo, se quita la profundidad y todo nada más que dinero, ¿no? Y entonces luego vienen vacíos, vienen no disfrutar de la música, vienen espacios que solamente es toco, me voy, estoy pendiente del reloj porque tengo que ir a otro sitio y también hablar un poco sobre ello. Sí, bueno, no tiene que ver con el proyecto que estamos proponiendo pensar, ¿no? Digo, Ujú. a ver, el dinero cuando el esquema es saludable, cuando el proyecto es saludable, el dinero es un fruto. El proyecto es como un árbol.
tiene sus raíces en el deseo de uno, tiene su fuerza en los movimientos que uno hace para que ese deseo se haga cuerpo en el mundo, y tiene sus frutos en el rendimiento económico y en el reconocimiento de los pares. Pero claro, uno no se mueve para el dinero. Ahora, si el proyecto es saludable, el proyecto tiene algún tipo de recompensa económica o de algún tipo. Y cuando digo de algún tipo, no solamente digo los aplausos, que son importantes. Digo, el dinero es un fruto que además me permite poder utilizar más energía en otros proyectos musicales. O sea, el dinero sirve porque me va a permitir no gastar energía en algo que no me interesa, sino gastar energía en algo que me interesa y seguir dando frutos y seguir dando música al mundo y a mi propia vida, ¿no? Entonces, ¿el dinero es importante? Sí, es muy importante, pero nunca es la causa de mi movimiento. El dinero es la consecuencia de mi movimiento saludable. Bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Después, muchas veces nos perdemos y terminamos haciendo las cosas para ganar plata solamente, o para ser reconocidos, o para ganar el concurso, o para salir en el diario, bueno, para cosas que no tienen que ver con Bach. Tal cual. Yendo al aspecto psicológico. Nos tenemos que ir, Agustín, ¿eh? Te aviso que nos tenemos que ir en 3 minutos. Lo dejamos para esa pregunta, la dejamos en el aire. Hacela y la dejamos para ver qué viene, dale. Vale, hemos hablado de los, vamos a decirlo para el que no esté muy docto todavía en esto, de los personajes a nivel interno que tenemos, que es el crítico guía. ¿Quién proyecta el deseo? Perdón, ¿quién proyecta el proyecto? ¿Quién proyecta el proyecto, el deseo? ¿Quién es? ¿Quién? Bueno, para los que quieran saberlo, van a tener que vernos dentro de 15 días. ¿Cuándo es la próxima? ¿En 15 días o la semana que viene? Claro. Esto se llama enganchar, días, ¿no? Enganchar en 15 días. Sí. Es la segunda parte de esta charla. Bien, en 15 días la segunda parte y ¿estoy yo o no estoy yo? Les digo a nuestros amigos que nos acompañan que mi equipo sabe más mi agenda que yo, porque no me acuerdo si yo voy a estar en 15 días o no. En 15 días vas a estar. Okay. Bueno, me alegro porque vamos a poder completar esta charla. Bueno, vamos a ir cerrando, ¿no? Como siempre, los invitamos a hacernos preguntas o comentarios o todo tipo de mensaje a nosotros nos ayuda, incluso si hay alguna cosa que no les gustó o no están de acuerdo. Siempre es súper interesante para nosotros contactar con ustedes, acercarnos, ¿no? Y bueno, y si tienen alguna pregunta que quieran que hagamos en las charlas, de mil amores, porque para nosotros siempre es más interesante recoger las preguntas que ustedes traen que hablar nosotros, ¿no? Nosotros nos aburrimos a nosotros mismos de escucharnos, pero cuando ya vienen de preguntas de la gente que nos escucha y de los músicos, bueno, la verdad que ahí nos gusta mucho más. Así que, bueno, si quieren nos despedimos. Algo para cerrar, si te parece, Sandra. No, muy agradecida, muy, muy interesante y movilizadora la charla, así que bravo. Bueno, muy bien. ¿Y Agustín? Pues me quedo con esa idea de cómo qué puedo aportar al mundo. Muy bien, muy bien, muy bien. O como dice la escritora Prokofieva, ¿cuál es mi color? ¿Cuál es mi color? ¿Qué color? ¿Qué pequeño sonido, ¿no? ¿Qué sonido bajito, dice ella, tengo adentro que necesita salir de mí y que va a atraer a quienes busquen ese sonido bajito? Es bella la imagen. Bueno, les agradezco mucho, queridos Agustín y Sandra. Nos vemos las próximas y les mando un abrazo y un abrazo a todos los que nos acompañaron. Gracias. Chao, chao. Adiós.